Amigos de Ambato News, bienvenidos a esta presentación especial. Estamos aquí con el distinguido doctor Luis Fernando Torres, un referente de la política ambateña, exalcalde, diputado. Doctor, bienvenido. Ahora nos ha traído este maravilloso libro que ha realizado usted para su padre, que también fue alcalde de Ambato. Entonces, doctor, cuéntenos, por favor, de esta maravillosa obra que va a ser presentada, según sabemos, este día viernes 17 en la casa de Juan Montalvo. Bienvenido. Un gusto saludarle a usted, directora de Ambato News. El viernes 17 de octubre a las 11:30 de la mañana, en la casa de Montalvo, se va a presentar este libro, Ambato en la vida de Luis Torres Carrasco, 1927-2019, el gran alcalde de la modernización de nuestra ciudad en el periodo 1970-1974. Este libro lo he escrito durante algunos años, tiene una fuente bibliográfica amplia, cerca de 300 libros consultados, un equipo de investigación me ayudó también en su elaboración. El libro fundamentalmente presenta la trayectoria de quien yo considero ha sido el alcalde más sobresaliente de Ambato en los últimos 70 años. Mi padre, el doctor Luis Torres Carrasco, fue alcalde por mandato popular, elegido por los ambateños en 1970, y en agosto de 1974, cuando había cumplido 4 años para los cuales fue elegido, renunció al cargo. Él pudo haberse quedado 4 años más, porque en aquel entonces había una dictadura militar y le habían ofrecido que se quedara como alcalde. Él dijo: no, el pueblo me eligió por 4 años, cumplo los 4 años y me voy a dirigir Diario El Heraldo, que él lo fundó muy joven todavía, a ejercer su profesión de abogado, a administrar sus negocios inmobiliarios y también agrícolas. Lo que él hizo cuando fue alcalde significó un gran cambio para nuestra ciudad, porque en la década de 1970 el país estaba modernizándose. Se había comenzado a explotar el petróleo ecuatoriano y las ciudades cambiaban. El doctor Luis Torres Carrasco, que se sentaba en la mesa de los alcaldes del país, junto a Sixto Durán Ballén, alcalde de Quito, Alejandro Serrano Aguilar, alcalde de Cuenca, su compañero antes en la Asamblea, en el Congreso ecuatoriano, y el alcalde de Guayaquil, que le sustituyó a Francisco Huerta, le permitía conversar sobre las grandes transformaciones de las principales ciudades del país. Y gracias a todo ello pudo hacer una gran transformación modernizadora en Ambato en el tiempo en el que fue alcalde. Una consulta, doctor. En el libro se habla mucho de la trayectoria de su padre en el tema de la alcaldía, en el tema del periodismo. También existen espacios para lo que es el tema familiar, cositas que tal vez uno como persona no se sabe de este gran personaje ambateño. Bueno, sí, se desarrolla con detenimiento la gestión frente a la alcaldía de Ambato, como le digo, una gestión sobresaliente que permitiría considerársele el alcalde más sobresaliente de Ambato de los últimos 70 años. Se trata sobre la fundación de Diario El Heraldo, él como gestor muy joven todavía, hasta sus últimos días en el año 2019 cuando falleció, y todavía dirigía este periódico emblemático de nuestra provincia. Pero también se lo ve en su faceta de estudiante en Quito, en el seminario, donde aprendió a escribir en griego, a leer griego, a hablar y escribir y a leer en latín, aprendió francés y por supuesto dominaba el español. Era pues una especie de políglota, a tal punto que en los últimos días, cuando estaba en sus 93 años, todavía rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, en latín. Se acordaba perfectamente. Era un hombre muy culto, muy leído, que estaba por sobre la media de los ambateños dedicados a la gestión pública y política. Y se lo ve también cuando ingresa a la Universidad Católica
en aquel entonces dirigida por Aurelio Espinosa Poli, de ese gran humanista, lo que logra en la universidad, sus contactos, sus relaciones que posteriormente le sirven cuando es alcalde de Ambato. Él, como alcalde de Ambato, podía directamente hablar con el ministro de Economía, que había sido su compañero y amigo, y eso permitió que fluyan recursos para Ambato. Pero también se lo ve en su función de un ambateño que amó a esta ciudad durante toda su vida, que se formó en Ambato, de una familia ambateña, y que supo ser un ejemplo para muchos, un hombre honrado, íntegro, disciplinado. Participó con otro gran exalcalde, Galo Vera Álvarez, en la fundación del Banco de Tungurahua, que es también uno de sus emprendimientos en el ámbito económico importantes y destacables. Fue registrador de la propiedad cuando los registradores no eran empleados municipales, sino que tenían una condición muy parecida a la que tienen hasta ahora los registradores de la propiedad en España. Y se dedicó a actividades económicas en varios ámbitos importantes de la vida. El libro entonces permite conocer más a este gran hombre, que es un ejemplo para quienes lo conocimos, para quienes estuvieron cerca y para muchas generaciones futuras que a través de este libro quieran conocerlo. Ya, finalmente, doctor, ¿en dónde podremos encontrar este libro para adquirirlo las personas que deseamos, ¿no? Bueno, la edición es muy limitada. En la presentación habrá la posibilidad de acceder a algunos de estos libros, probablemente después se distribuyan en alguna librería importante del país, pero como le digo, es una edición sumamente exclusiva. Es un trabajo que no tiene pretensiones de bestseller de nada, sino de contar una historia ejemplar de Ambato, Tungurahua y el país. Así es, estimada audiencia, invitamos a todos ustedes que deseen conocer más de la vida de este ilustre ambateño, el exalcalde Luis Torres Carrasco. Estará, como lo dijimos, su presentación del libro será el día viernes 17 de octubre en la Casa de Montalvo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.